¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos comenzando Orden del Día en una semana que lo vamos a ver en un ratito, pero parecería que va a ser más tranquila en materia parlamentaria que las últimas, cuando se estuvo debatiendo, justamente recordamos, el veto o no a lo que era la decisión en su momento de la oposición, sí, de incrementar el presupuesto universitario. Una semana con mucha tensión la pasada, habrá que ver esta, donde estaremos hablando enseguida de lo que viene, básicamente días muy dedicados a la discusión del presupuesto 2025. Comienzo con mis compañeras. Primero ella, Débora de Urrieta. ¿Cómo le va, de Urrieta, que dice buen día? ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Descansaste el fin de semana? Sí, trabajé el sábado, pero bien. Bueno, sí. bien, porque también entra la ley hojarascas, Sí. en teoría, así que te vas a tener que poner a estudiar unas 70 Sí, lo modificaciones. estuve viendo en las redes a el ministro Sturzenegger reivindicando algunas de esas leyes que tenían que ver, básicamente, decía él, con la prohibición de exportar chatarra. Apa. Y no sé si lo distinto, pero hay una cuestión en Sturzenegger. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, ¿Cómo está? María? Me gusta que vos decís, no, esta semana va a ser más tranquila, y Débora va ¿Sí, y te viste? dice, ¿sabes qué? Arranca la ley hojarasca, así que prepárate Sí. para estudiar. Pero ¿será problemática la aprobación de la hojarasca? No sé, porque digo, lo vi a Sturzenegger diciendo, acá los que no quieren que se exporte chatarra son Techín y Asindar. ¿Viste? No los mencionás sencillos. Y después se pelea con los laboratorios, ¿viste? Así que bueno, veremos. Porque sí. muchas de las desregulaciones Sí. que están, a ver, la ley hojarasca, que vamos a hacer una aclaración, A el ver. proyecto ingresó, pero estamos, que es la Sí. tercera o cuarto anuncio que hace Sturzenegger en lo que va del año que va a ingresar el proyecto de ley hojarasca. Así Se que pinchó la rueda del globo que traía, o Sí. el que traía Claro. el proyecto de ley, nunca llegó al nunca Congreso. llegó y por estamos qué, en María anuncios, de Caserata? anuncios, ¿Por de qué? anuncios. ¿Por qué? Bueno, también es un juego para copar la agenda Sí, pública, ¿no? sí. Venimos de una semana muy complicada la semana pasada y que, vamos a decirlo, las consecuencias del veto al financiamiento universitario van a seguir esta Y sí. semana. El fin de semana se sostuvieron unas 20 tomas, con todo lo que conlleva sostener El jueves hay tomas otra medida de en las fuerza también acá, universidades. sí. Están habiendo cortes de calle, están habiendo clases públicas, se está hablando de Sí. un nuevo paro para el 17 de octubre, un paro nacional docente. Entonces, las consecuencias de lo que se ve que va a ser un plan de lucha se están viendo muy claramente. Y es impresionante porque, no sé si vieron el fin de semana, hubo algunas encuestas, particularmente de Subán Córdoba, Sí. que habla de, contrario a lo que sostuvo el propio presidente cuando fue la reinauguración del CCK, ahora Palacio Libertad, sobre que los que van a las universidades son la mayoría ricos o son del porcentaje del decil más rico. Hay un consenso generalizado de más del 80% que consideran que ir a la universidad es garantía de ascenso social, y eso está muy arraigado en la sociedad. Entonces se nota que en términos de lo unido que está la posibilidad de acceder a la universidad en parte de la sociedad, va a generar que este conflicto se siga sosteniendo. Sí, hoy justo a la mañana sacamos a Gustavo Córdoba de esa Ujú. consultora, Sí, de Subán. y de Subán, y comentaba que del 65% de los votantes de Javier Milei considera que las universidades ayudan a la movilidad social. 65%. 65, muchísimo, o sea, claro. no solo la sociedad en general, sino el votante en particular de Javier Milei sostiene que la universidad es una herramienta importante para la movilidad social, y esto que planteaba el presidente Sí. el fin de semana, que hoy más que nada sirve para los sectores más ricos o de mayor poder adquisitivo, lo cual no es cierto, porque cuando empezás a poner la lupa es muy grande. Habría que buscar, Dani Steingart, el Sí. economista y periodista, hizo un desagregado de los números de estudiantes que son los primeros en su familia, la primera Totalmente. generación que va a las universidades. Bueno, el 48,5%, esto de la encuesta permanente de hogares Sí. del INDEC, son pobres, vienen de familias pobres de estudiantes Bueno, universitarios, ¿ves? Ahí ya te- contrastando directamente con lo que se viene sosteniendo como argumento en el marco del veto al aumento de las Y universidades. es que lo que pasa que por ahí alguien decía, que yo creo que es cierto, hay que tener una mirada global muy amplia para entender el fenómeno universitario y no dejarte por sesgos como ser, por ejemplo, mirar casi en exclusividad la UBA, La UBA. y dentro de la UBA algunas carreras. Totalmente. Digo, a mí me ha tocado conocer la universidad, por ejemplo, Arturo Jaureche en Florencio Varela, o la universidad en José Cepaz. Ujú.
y es un mundo, universidades nacionales, y no tiene absolutamente nada que ver ni las condiciones edilicias, ni la historia, ni el sujeto social que concurre a esas universidades. Es otro mundo. Así o en que, el interior del país también, claro, que no es que todos vienen a Buenos Aires a estudiar a la UBA, digo... Lo que pasa que, claro, ¿no? Además tenés universidades muy nuevas en lugares como el Nordeste. Totalmente. Por supuesto, sí. ¿Y con, perdóname, lo último, acá puede haber algún cuestionamiento para la UBA, es entendible, digo, pero la verdad vos mirás el consenso que tienen otras, como la UNL o la de Rosario, y el consenso que tienen es casi te diría que absoluto. Y eso que en Rosario también se vienen muchas tomas, está habiendo mucho movimiento. No, un consenso social de la gente para con la universidad, para lo que representa. Yo pensaba, fue un fin de semana, muchos diputados y diputadas volvieron a sus ciudades y municipios este fin de semana. Y para muchos diputados y diputadas del PRO, después si tenemos la posibilidad de conversar con un diputado del PRO le podemos preguntar, pero te dicen que el grupo de WhatsApp que tienen los diputados del PRO fue un espacio de catarsis para quejarse de los escraches, los insultos y las críticas que recibieron en sus ciudades por fundamentalmente haber acompañado y haber blindado el veto del financiamiento universitario. Entonces, más allá del impacto social, en términos políticos, hay un desgaste personal que están sufriendo algunos de los diputados en continuar blindando las medidas de Javier Milei. Entonces, hay que ver cómo lo termina gestionando el propio gobierno nacional, porque de vuelta hay un costo personal que están sufriendo algunos diputados que el fin de semana... vos hablabas con algunos de ellos y estaban recalculando cómo había salido la votación del miércoles. Entonces, en términos de la consolidación de este tercio que parece que Javier Milei se está sentando un poco para controlar y manejar el Congreso sin necesidad de una mayoría muy amplia, bueno, hay que ver hasta cuándo se sostiene. Sí, ojo, me sumo a lo que vos decís, lo que le pasó, por ejemplo, al diputado de La Pampa, Ardoaín, que llegó al aeropuerto y lo estaban esperando estudiantes y demás, y se tuvo que salir del aeropuerto en el baúl de un auto de una camioneta de la policía por temor a que lo escrachen o lo que fuera, digo. Y hay muchos docentes que son, muchos diputados, que al mismo tiempo son docentes. Entonces tienen que ir y dar la cara frente a los alumnos y frente a los mismos docentes, más allá de que lo que intentó instalar el PRO, que no logró hacerlo, es que ellos antes de levantar la mano para blindar el veto, lograron que el gobierno nacional anunciara la actualización de las paritarias y que se subiera al mínimo de los salarios docentes. Pero eso no alcanzó para, digamos, calmar las aguas, ¿no? La cuestión sigue, recién empieza, parecería. Y también, digo, uno ya va conociendo esto, van 10 meses de gobierno, tal vez es una estrategia que hasta ahora para el gobierno es funcional. Porque digo, si vos en una semana que tuviste un montón de datos buenos en materia económica, por lo menos macro, ¿no? Se acerca el dólar oficial con el dólar blue, te baja el riesgo país, tenés una buena noticia del fondo por la sobretasa, vos agarrás y decís el día que le cambiás el nombre del CCK, decís esto, es porque hay una decisión política, decir, yo confronto, la confrontación a mí no me va mal, siempre quedan de un lado algunos, otro lado otros, y yo sigo con mi tema, ¿no? No es que yo quiero una etapa de convivencia o una etapa de buenas noticias. Yo tiro todos los días un tema para confrontar y hasta aquí, bueno, le funciona. El tema es que siga reuniendo este tercio que comentaba María recién, porque apenas se produjo la votación, el blindaje al veto. ¿Qué pasó en Casa Rosada? Hubo trascendidos del entorno de Santiago Caputo, y uno imagina que podría ser el mismo Santiago Caputo, diciendo que la intención que ellos tienen es avanzar en un interbloque con el PRO. O sea, el PRO ya venía, puso bastante resistencia hasta que finalmente levantó la mano y acompañó, por lo menos un sector del PRO, no digo todos los diputados del PRO, ¿no? Un sector ya te levantaba la mano a como de lugar, otro sector. Pero digo, si vos lo único que le seguís ofreciendo al PRO, que es el que te garantiza el veto, es un interbloque, cuando ya sabés que no es lo que quieren. Para Cristian Ritondo no es un negocio ser el presidente de un interbloque, porque absorbés las internas ajenas. No te podés plantear como oposición. Tenés que lidiar con un espacio mucho más grande, más diverso, y para que a cambio no estar en la mesa de decisiones y tener que levantarle la mano en todo, no es negocio para el PRO. Entonces hay que ver si la próxima vez que se requiera un tercio, cómo va a reaccionar el PRO, sobre todo diciendo que el costo que pagaron fue muy alto. Lo estamos mirando esto o esperando desde el 10 de diciembre y me parece que al final, en el último minuto,
es, che, de ninguna manera lo que estamos haciendo no nos gusta, pero de ninguna manera quedar pegado al kirchnerismo. Me parece Pero que ojo. es el elemento que termina definiendo. Pero ¿qué te ¿no? dicen los del PRO? Nosotros hoy acompañamos al gobierno porque nuestro electorado está con el gobierno, apoya al gobierno, lo acompaña. El día que nuestro electorado no esté con el gobierno, ahí no sé qué va a hacer el PRO. Así que ojo con eso, porque hoy están, Sí. pero mañana si no le das lugar en la mesa chica, te sueltan la Ayer mano. lo veía Hernán Lombardi, fue el único que leí, pero tal vez había otros, que celebraba el cambio de nombre del CCK. Lo vi a Hernán Lombardi celebrando. Sí. Hay algo curioso ahí de lo que Dale. vos decís, Pato, que es lo Sí. que vos estás diciendo. Sí, hay mucho ruido. Mauricio Macri da a entender que está muy enojado con el entorno de Javier Milei a través de algunos voceros, Sí. también algunos trascendidos, de que lo invitan a comer milanesas y después al final no le dan nada. Y hay una coincidencia entre lo que sostienen en la Libertad Avanza y en el propio peronismo, que dicen, después va a terminar acompañando. Claro. El peronismo porque asocia que la Libertad Avanza y el PRO necesariamente tienen que confluir porque si no el PRO desaparece. Y la propia Libertad Avanza te decía, no tenían otra. Pero Porque por si no supuesto. acompañan en un momento que necesitamos consolidar un tercio frente a una ley opositora, cualquier posibilidad de un Totalmente. acuerdo legislativo electoral para el año que viene se explota. Está como sistemáticamente la amenaza Sí. de que si no acompañan, entonces no hay acuerdo electoral para el año que viene. La mancha venenosa sigue absolutamente vigente. Bueno, vamos con Débora de Urieta, ¿no? De Urieta, ¿con qué estamos primero? A ver. Bueno, con la ley Hojarasca, ya Dale. que la vas a tener que estudiar esta semana, qué suerte para leerla, porque va a ser derogas el artículo o la ley, tanto es como elige tu propia aventura, viste que venís, bueno, vas a tener que agarrar cerca de 70 leyes para ver qué es lo que estamos derogando. Bueno, esta iniciativa que tiene como autora a quien vos mencionabas, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que como te comentaba tiene como objetivo derogar unas 70 leyes, todas ellas sancionadas durante el siglo XX, en muchos casos durante lo que fueron los gobiernos o las dictaduras de la Argentina, ¿no? De hecho, publicó el propio Sturzenegger un ranking de dónde provenían la mayoría de las leyes. Salió en primer lugar igual Isabelita Perón. Bueno, Mirá vos. viste, después te lo paso, si querés. Porque es un gobierno muy corto el de Isabel, por ¿Viste? eso Me llamó la pensaba. atención lo mismo. Un año y pico, sí. Sí. Y de Isabelita, no es el de Perón y demás. Bueno, Claro, no. dice, lo que plantea también esta iniciativa es lograr un cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y más justo, y una Argentina con mayor libertad, ¿sí? Bueno, cuando Sturzenegger presenta esta iniciativa se basa en una premisa que dice, que cita a un jurista de los Estados Unidos, Grant Gilmore, ¿o cómo se pronuncia? No, Gilmore, supongo, estoy no sé, leyendo. el inglés no lo mismo. Mi inglés es básico, no te creas. ¿Qué Dale. es lo que plantea este jurista? Cuanto más leyes, peor será una sociedad. En el infierno no hay otra cosa que la ley. Así que ese es el punto de partida para impulsar esta iniciativa. O sea, mientras menos leyes tengamos, más cerca estamos del paraíso, ¿no? Menos es más, es la premisa Claro. general que podría gobernar Totalmente. el Ministerio de Regulación que conduce Sturzenegger. Exactamente. Bueno, y él encontró... Todo lo que no está prohibido está permitido. Está también, permitido, por ahí, claro, en exactamente. serio. Sí, ¿Viste? sí. Tenés múltiples lecturas Sí, sí, de sí. esta Sí. iniciativa que la venimos esperando desde hace meses, que cuando Sturzenegger presenta los motivos para derogar estas leyes, enumera 6 de ellos. El primero es que limitan la libertad individual y restringen los derechos de la propiedad. Otro motivo por lo que eliminan leyes es porque son leyes que justamente eliminan trámites inútiles y sin sentido, porque también fueron leyes superadas, actualizadas y mejoradas por otras iniciativas. Viste que por ahí una ley amplía y toma leyes anteriores, pero las leyes anteriores no se derogan o se van modificando. Bueno, directamente las eliminan. También plantea que son leyes que en la actualidad resultan obsoletas por los cambios tecnológicos. Por ahí... Vos que trabajás mucho estas cosas, Uy, a ver. averiguá, pero hace unos años, Alberto Rodríguez Sá, ¿te suena? Sí, me el suena un actual poco. gobernador, No, ex gobernador no, de la sí. provincia de San Luis, Sí. pero durante mucho tiempo fue senador por la provincia de San Luis. Sí. Y él había elaborado un proyecto que yo creo que en algunos aspectos avanzó, que era también derogar 1000 y pico de leyes viejas. Exacto. A lo mejor esta hojarasca se salvó de aquella eliminación, pero hay un famoso proyecto de Rodríguez Sá que era eliminar 1000 y pico de leyes que van quedando con el tiempo. Y algunas eran ordenanzas, como no escupir no salivar en la vereda, y otras eran leyes
que van quedando. Y también hay una página web que siempre Amanda la comentaba, que era ¿Viste? todas las leyes de la dictadura, Claro. hay desde las leyes de sangre hasta la ley de administración financiera. Hay un montón de leyes que provienen de la dictadura como para tenerlas en el radar y muchas de Sí. esas también deben haber Y qué quedado rarísimo que no se hayan eliminado modificada. antes. No, no es la ley de efectivamente, administración financiera, es la de otra. No, Sí, es puede otra. ser. Bueno, pero que también Dale. es importante. Después, otras leyes, otros motivos por los que se derogan leyes es que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que Claro. dejaron de existir. Y por último, que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos. Así que ahí yo pondría mucho la lupa para ver por dónde van estas iniciativas que, como bien comentabas, algunas ya fue anticipando a través de sus redes sociales el ministro, pero lo cierto es que todavía, ahora dicen, en las últimas horas nos acaban de avisar que ya ingresó el proyecto, pero que recién se publicaría mañana. Perdóname, ¿el ENOSA va dentro de esta ley de hojarasca No, o era creo por que otro no. lado? No, está era bien. por otro No, lado, porque pero- ya pasó Sí. eso. Hay que ver qué pasa, qué organismos termina incluyendo, porque estamos acá un poco en medio de suspenso sistemático, pero en la última gacetilla que salió desde el Ministerio de Desregulación te habla de la Federación Argentina de Municipios Sí. y el Círculo de Legisladores, dos organismos También que lo mencionan. terminarían siendo, no eliminados, pero que le van a sacar el financiamiento por parte del Estado Nacional. Hay que ver cómo le cae a los diputados que les saquen el círculo de legisladores. Eso y teniendo en cuenta la ley bases que habilitaba la eliminación y demás de organismos. O sea que ya tenés, si querés, el instrumento para poner en marcha esta iniciativa. Así que va a haber que poner la lupa. Para mí uno de los más interesantes o que más ruido va a generar es el último. Y ojo, hay que ver a qué comisiones finalmente se gira, porque ya cuando uno lo lee así nomás el punteo, imagina que va a tocar materias de todo tipo, pero obviamente no va a ser girada todas las materias, algo muy parecido a lo que pasó con la ley bases, que tocaba como 25 materias y se redujo un giro a 3 comisiones. Nada Y más, ¿no? perdón, acá, por lo que saben, Unión por la Patria, que tiene 99 diputados, Ujú. ¿qué mirada tiene sobre la hojarasca? Porque a lo mejor no es tan firme como lo que pasaba en jubilaciones o lo que pasa en universidades, a lo mejor No. es más factible que se divida. Yo creo que puedo escuchar la voz de Germán A ver, Martínez ¿qué te diría? diciendo, el proyecto no está. Claro. Anda que Por no es eso el no se proyecto, ¿de qué voy a pronunciaron opinar si el todavía. proyecto no está? Que era lo que le tenía que explicar a mis editores cuando me decían, Débora, pregunta, ya sé lo que me van a responder. No se presentó el proyecto, no opino sobre Claro. hipótesis o lo que fuere. Pero bueno, ya a partir de mañana, si querés el próximo reencuentro, Sí. te cuento qué pienso. Pero como yo tengo una cuota de ansiedad difícil Como de manejar, todos. no, yo supongo que la verdad que me parece que va a ser complejo, porque acá van a meter algunas cuestiones que son muy entendibles, Ujú. otras que son más disparatadas, otras que son más jorobadas. No sé si irá la cuestión uno por uno, y en algunas cuestiones me parece que será difícil para Unión por la Patria decir no. Claro, me las de la opongo, ¿no? dictadura, por ejemplo, ¿por qué no vas a acompañar una ley de la dictadura? Es como un popurrí de leyes que incluso hay muchas de Carlos Menem, así que hay para todos los gustos. si Sí, querés. lo que planteaba Sturzenegger, que lo vi en las redes, repito, lo de ¿por qué no se puede exportar chatarra? ¿Cuál es dice, ¿es un bien esencial la chatarra? Bueno, entonces prohibamos, decía Sturzenegger, la explotación Claro, de acero. claro. Digo, son cuestiones que no sé si se tomará en bloque o uno podrá, como en el presupuesto, puede decir, estoy a favor en general y discrepo en particular en cada uno de Tal los cual, artículos. o a ¿no? qué provincias, por ejemplo, afecten estos organismos. Por ahí hay algún organismo provincial o que afecta más a ciertas provincias que otras y ahí los alineamientos no son automáticos. Sí. Pero bueno, vamos a tener que esperar. Estás muy ansioso. Muy Pato. pensativo. No, No, y es la muy veo difícil. pensativa. No, pero a ver, Caferata, a ver. Es muy difícil sostener una postura sobre la eliminación de 70 leyes. Claro. Quiero decir, podés estar de acuerdo en la eliminación de algunas sí y de Por algunas eso, no, sí. en todo caso. Sí. Habría que ponerse a ver, porque hay, Débora recién lo mencionaba, todo lo que tiene que ver con las leyes obsoletas, ¿no? Y que se hizo mucho hincapié al principio de todo en esto. Por ahí podés estar de acuerdo en eliminarla, no te quita nada, pero después te opones a la eliminación de algunos organismos. También es cierto que en principio Unión por la Patria ha sostenido siempre una postura de oposición al gobierno. Es una postura Sí. política que, a menos que haya una iniciativa que confluya particularmente con los intereses del peronismo, se vota en contra. Ahora, hay que ver si algunos artículos coinciden. Sí. Sí sabemos que en principio el radicalismo, por ejemplo, lo está viendo con buenos ojos. Claro. La ley hojarasca, hubo reuniones informales con Sturzenegger de los propios dirigentes radicales y ellos le dieron el visto bueno, tienen hace Claro. mucho tiempo.
el proyecto de ley que el propio Sturzenegger está haciendo un poco lobby, ¿no? Para que pueda impulsarse. Hubo una reunión y en principio el radicalismo estaría de acuerdo y hay que ver qué pasa con los otros aliados, como por ejemplo Encuentro Federal, que Encuentro Federal está teniendo una dinámica, está muy opositor. Y hoy en la reunión, en Casa Rosada con los diputados del PRO, viste que se reúnen todos los lunes para avanzar con la mesa legislativa, van a tratar este tema también. No, consulta que a mí me llamó la atención el fin de semana, ¿por qué Guillermo Francos dijo, dice, la verdad, si el presupuesto no se lo votan, Milei no tiene ningún problema? Tremendo, ¿viste? Me llamó la atención eso, pero ¿viste? ¿Sabes qué? No, yo creo que es toda una estrategia. Decime. Esto lo pregunté en Casa Rosada hace un par de semanas y lo que ellos me dicen es, mira, pues yo digo, pero pará, no tenés presupuesto y suerte con las inversiones y demás. Y me dicen, mira, a los inversores lo único que les interesa es el equilibrio fiscal. Si hay equilibrio fiscal, hay inversiones, pero de vuelta. No, me parece que decís, digo, no sé pero si es esto lo dijo el sábado, lo dijo Francos. Sí, por eso, ya lo vienen sosteniendo, quiero decir. Me parece que es decir, pone la pelota en la cancha de la oposición. Los más interesados, ¿no?, en que salga el presupuesto es la oposición y no el oficialismo. Porque si no, discrecionalidad a pleno. Claro, exactamente. Sí, pero ahí, esto lo venimos discutiendo hace ya varias semanas, ¿no? En Casa Rosada sostiene una postura más dura, negociadora, de decir, si no tenemos presupuesto no nos importan, y después conversas con algunos diputados de la Libertad de Avance y te dicen, sí, la verdad que queremos que salga. Hay como un juego de negociaciones. De policía bueno y malo. Exacto. Y la postura de decir, les importa más a los gobernadores que haya presupuesto que a nosotros, entonces van a querer acompañarlo. Ahora, si prestas atención, lo que fue el discurso de Alejandro Finocchiaro el miércoles con el blindaje al veto, diciendo que necesitábamos blindar el veto al financiamiento universitario porque necesitábamos mandarle un mensaje a los mercados de que el ajuste fiscal iba a ser consensuado con al menos un sector importante de el Congreso. Si en el financiamiento universitario se pone en juego el mensaje que se le da a los mercados, imagínate qué tanto se va a dar cuando se discuta el presupuesto. Entonces, me parece que sí, en un contexto en el cual sistemáticamente se está cuestionando, el nivel de institucionalidad por la falta de acuerdos que muchas veces se alcanzan en parte de un gobierno en minoría con algunos sectores de la oposición, es importante que salga el presupuesto para enviar ese mismo mensaje. Perfecto. Estamos en orden del día, 11 de la mañana con 25 minutos, una mañana nubosa, dicen que a partir de mañana vuelve el sol y vuelve también las temperaturas más altas. Ahora la pausa, ya venimos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego
cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, 11 de la mañana con 31 minutos. Vamos a comunicarnos con un hombre de la provincia de Río Negro. Está el diputado Capozzi. ¿Cómo le va? Buen día. Ahí está el diputado. Diputado Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Hola Carlos, buen día. Bueno. Un placer verte. Gracias. A ver, un par de temas importantes. Estaba con mis compañeras, con María Caferata, con Débora Durieta, hablando de la ley Hojarasca, que esto es eliminar un montón de legislación que indica el ministro Sturzenegger es perimida. ¿Vio algo Capozzi? ¿La empezó a mirar? ¿Qué piensa? Sí, es más, hace ya un año, exactamente un año, cuando tuvimos las elecciones definitivas en la cual fui electo diputado, y me propuse una serie de proyectos de ley. Me acuerdo haber hablado con alguien que ya estaba dentro de la Cámara de Diputados que me dijo, mira, más que proyectos de ley, lo que tendríamos que hacer es proyectos de derogación, porque vamos casi por la ley 28.000, lo cual es una barbaridad. Lo mismo le pasa a los municipios, a las provincias, leyes centenarias, y no estoy hablando de códigos de forma o de fondo,
como puede ser el penal, que ya cumplió Claro. 100 años, sino los trámites burocráticos. Lo primero que observé fue el tema en el caso de los juicios universales. Juicios universales son las sucesiones, ¿no? Entre otros. Una serie de formularios perimidos, pedir informes a reparticiones públicas que ya no existen, publicar edictos cuando todo es digital. Entonces, todo esto nos lleva a tener una carga tanto para el ciudadano como para el profesional, y el Estado en sí, emisión de papeles, archivos, todo esto lo tenemos que digitalizar, y así podemos, creo yo, soy un ferviente admirador, podría decir, o apoyo fervientemente esta ley de hojarasca. Hay que sacarla porque es esencial simplificarle la vida al ciudadano. Y hola, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Caferata lo saluda. Hola, María. Quería preguntarle, ¿qué análisis hacía del impacto social que tuvo el veto del financiamiento universitario? Que imagino que lo estuvo siguiendo están incrementando las tomas, hay asambleas en un montón de universidades nacionales en diferentes puntos del país, clases públicas, imagino que vio la cantidad de encuestas que hablan de un acompañamiento de parte de la sociedad hacia la universidad. Quería preguntarle, bueno, ¿qué mirada tenía sobre este impacto de las consecuencias que se ven que están teniendo el veto al financiamiento universitario? Sí, primero, para aquel que no está suficientemente informado, creo que hay que dejar bien en claro que esta fue una batalla que nosotros no queríamos y que estamos muy lejos de dar, porque se nos metió en una paritaria en la cual tendría que estar el gobierno central, porque es el único nivel de educación a donde es precisamente el gobierno nacional, la nación, el que se encarga de esto, no así la escuela primaria o secundaria, que es ámbitos provinciales, los sindicatos y los rectores de las distintas universidades. Bueno, pero se nos metió en una paritaria, como decíamos. Hubo un proyecto de ley que se convirtió en ley, luego que fuese aprobado también por el Senado. Nosotros oportunamente, allá por principios del mes de agosto, teníamos un proyecto propio. No acompañamos el que suscribieron tanto Unión por la Patria como el radicalismo, por distintos motivos. Entre otros era porque no tenía el respaldo o el visto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Entonces, si no sabemos de dónde salen los recursos, estamos hablando de 3.500 billones, con B larga, de pesos, algo así como 3.500 millones de dólares, cuando el gobierno nacional y todos los argentinos estamos empeñados en el equilibrio fiscal. Esto era un tema trascendente. Y el otro es una serie de motivos que parecen menores, pero no lo son. Por ejemplo, que no consideramos que hoy la universidad esté representando lo que o esté en el camino de lo que la sociedad argentina necesita. Tenemos una bajísima tasa de egreso, menos del 26%, cuando en Chile es del 75% y en Brasil es del 50%. Ni siquiera tomemos en cuenta que la tasa de egreso de las escuelas secundarias, de los colegios secundarios, es de aproximadamente el 15%. Y solamente el 1% de los que egresan en las universidades públicas argentinas vienen de la franja que podríamos decir bajo la línea de pobreza. Esto, en todo momento no dije que la universidad es gratuita, porque eso es una falacia. No existe la universidad gratuita. La pagamos todos los ciudadanos. La paga aquel que va a trabajar todos los días, que se levanta a las 5 de la mañana. Y no puede ser que en un país como el nuestro, que necesita agrónomos, por ejemplo, solamente se destine a la Facultad de Agronomía, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, el 5% del presupuesto, y más del 55% vaya a carreras o facultades de ciencias blandas. Entonces, todo el mundo tiene derecho a estudiar. Yo creo que la educación es lo único que diferencia a un país rico de los pobres. Hoy que tengamos recursos naturales no nos convierte en un país rico, sino en nuestra educación, aquella que supimos tener, y que a partir de 40 años, con el regreso de la democracia, pensábamos que se iba a fortalecer, y no fue así. No fue así, entre otras cosas, porque tenemos
un sistema que es único en el mundo. Y ahí sí pongo la palabra gratuito, que es ingreso gratuito e irrestricto. Entonces, cualquiera puede acercarse a la universidad, inscribirse en una facultad, en una carrera terciaria, pero después vemos que los que cursan o que aprueban más de 2 materias son una parte mayoritaria, ampliamente mayoritaria, y que solamente el 6%, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, cursa o aprueba más de 6 materias al año. Eso lleva a que el promedio para egresar de cualquier carrera es de 9 años. Yo siempre pongo como ejemplo a un empleado que tuve en mi estudio, que empezó a trabajar conmigo cuando tenía 25 años, hoy supera los 50, sigue siendo estudiante en la Universidad de Lomas de Zamora, y me llega un flyer, un aviso, que se presenta para presidir el centro de estudiantes. Está muy bien que se dedique a la política, pero el Estado nosotros, todos los ciudadanos, hace 30 años le estamos pagando los estudios. Entonces, creo que esto es el análisis de fondo que tenemos que hacer. ¿Qué universidad queremos? No puede ser que el rector de la Universidad del Litoral tenga un chofer y que ese chofer le cueste más de 4 millones al mes. Diputado, pero después digan que no tienen plata para reparar una caldera. Pero, diputado, a ver, yo creo que es un tema interesantísimo y me parece que es muy bueno debatirlo, y usted da datos que son muy importantes. Pero también hay otros datos. Digo, en las universidades de Córdoba y de Santa Fe, que son zonas eminentemente rurales, los presupuestos para las carreras de agronomía son más importantes. Y lo de Rosario, la verdad que lo explicó en varias oportunidades el rector. Él dice, miren, había 2 opciones: o comprar una flota de autos que salía mucha plata. Nosotros, justamente para ahorrar, lo que tenemos es un servicio de una aplicación a la cual le pagamos esa plata cada 3 meses. Y lo explica como una manera de gastar menos para la universidad y no de gastar más. Yo creo que es un debate interesantísimo, pero los datos aislados no sirven para un gran debate global, me parece. Y usted es un hombre de la universidad, conoce, ¿no?, que la cuestión es así. Sí, por supuesto. Ahora, está bien que hay gastos operativos que tiene que tener. No veo por qué tiene que tener una flotilla. No veo por qué, en el caso mío, la semana pasada tuve reuniones con gente de CONICET, con el Instituto Balseiro, que seguramente la gente conoce que es el Instituto Balseiro. Sí, en Río Negro. Más de 70 años y está radicado en la ciudad donde yo vivo, que es Bariloche. Es un órgano de trascendencia mundial, ¿no? Llegó a ocupar ese reducido grupo de 5 países que teníamos desarrollo en lo que era materia de energía nuclear. La Universidad Tecnológica, la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue. Entonces, yo me comprometí con los 5 directores, presidentes o rectores, en su caso, para ir a visitarlos, porque, como vos decías, esto desnuda un problema que la sociedad le pasa por el costado, y no tendría que ser así. Tenemos que volver a lo que era. Pero sí debo reconocer que en el caso de mi provincia, por ejemplo, tenemos una facultad de manejo de alimentos en la ciudad de Regina. Parece menor el tema, no lo es, porque ahí se analizan toda la genética y toda la trazabilidad de toda la producción del Valle Medio y de Alto Valle. O sea, todas las frutas finas, las frutas fundamentalmente peras, manzanas y demás. ¿Qué pasa? El problema trascendente ahí es la bajísima cantidad de chicos inscriptos. Claro, bueno, entonces, eso arranca en el secundario, donde no hay inducción para esas carreras también. Exactamente. Entonces el tema de los posgrados, que tienen que ser pagos, el tema de lo que sean las marcas y patentes, que cada universidad pueda tener un producido de desarrollo. Hoy no tendríamos, por ejemplo, siembra directa si no fuese por el CONICET. Hoy no tendríamos una cantidad de vacunas si no fuese por el CONICET. Argentina no se puede dar el lujo que sean países como Estados Unidos, a donde un laboratorio gasta miles y miles de millones de dólares en un proyecto que tal vez al cabo de 10 años fracasa. Esto no lo puede hacer ningún laboratorio en Argentina. Y la prueba está que nosotros pagamos medicamentos 500 veces más cara que en Europa, 500 veces. Entonces, este es otro debate que tenemos que dar. Es el que viene. Entonces, medicamentos 500 veces, dijo. Universidades de altísima calidad,
pero no le estamos prestando la atención que debiéramos. Y solamente llegamos al 6% del PBI destinado a la educación durante los primeros 3 años de Mauricio Fiori. Ay, Fiori, dije, se me salió el nombre de un amigo con el que acabo, de Mauricio Macri. Entonces, entonces tenemos que volver a eso porque, lo acabo de decir, sin educación no hay países ricos. Diputado, nos tenemos que ir, pero hoy abríamos nosotros sus redes sociales para ver qué estaba pasando con Capozzi antes de la nota, y aparece un recordatorio, un reconocimiento suyo a Tito Stefani, compañero de bloque. ¿Lo conoció? ¿Fue amigo? Dígame. Sí, a Tito lo conocí en el año 15, precisamente con motivo de cuando él se traslada a Buenos Aires. Él tenía toda su trayectoria, era oficial retirado de prefectura, ahí se enamoró de Ushuaia, se quedó ahí, la convirtió a Tierra del Fuego en su provincia. Una persona excepcional, primero como ser humano, siempre, es más, muchos se sorprendieron de que estaba enfermo porque hasta el último día siguió viniendo a las reuniones de comisión y siempre con una sonrisa y dispuesto a todo. Hace unos meses, con el debate duro, muy duro, y que también tenemos que dar sobre el régimen especial de Tierra del Fuego, él estaba comprometido con toda esa tarea, pero a lo largo de estos 9 años que lo tuve cerca, para mí fue un placer y va a ser muy extrañado por todo el bloque. Diputado Capozzi, gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Chau, chau. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Bueno, ahí estamos, el testimonio del diputado Capozzi. Ya pasó Débora Duriete explicando parte de la ley Hojarasca. Y ahora está ella, María Caferata. ¿De qué hablamos, Caferata? A ver. Vamos a hablar, el miércoles va a haber reunión y se viene el otro tema opositor. ¿El DNU? No, se viene el tema de los DNU, efectivamente. Porque, a ver, estamos en un escenario en el cual un poco se está reorganizando el Congreso. Me da la sensación que después del blindaje al veto al financiamiento universitario, La Libertad Avanza empieza a consolidar un tercio. No le podemos preguntar al diputado, pero a ver hasta qué punto el PRO puede seguir acompañando, indistintamente cuáles sean las medidas, va a acompañar siempre. Y se va ampliando un sector de la oposición contra el tercio que se está consolidando el oficialismo. Están sosteniendo su propia agenda, lo vimos con jubilaciones, lo vimos con el caso de las universidades, y ahora se viene la reforma de la ley de DNU, que es básicamente una modificación de la ley que salió en el 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, que habilita, entre algunas otras cosas, que para rechazar un DNU sea muy difícil porque solamente se necesitan una cámara para la aprobación del DNU y la ratificación, pero 2 cámaras para que se lo termine rechazando. Eso llevó fundamentalmente en que nunca en la historia, excepto hace un mes, se rechazara un DNU, ¿no? Que fue el DNU de los fondos reservados para la CIDE. Entonces, hace mucho tiempo que habían conversaciones en el radicalismo y Encuentro Federal para la posibilidad de modificar esta ley para quitarle al gobierno nacional esta herramienta, y lo que cambió es que ahora finalmente el peronismo está dispuesto a conversarlo. El peronismo, que como era una ley que había sido impulsada por Cristina, porque en ese momento era senadora, después de un largo proceso de conversaciones informales, acá Emilio Monzó tuvo un rol muy importante para acercarse a algunos sectores del peronismo, particularmente con Cecilia Moró, ¿no? Fue un trabajo de hormiga en el cual se empezó a plantear la posibilidad de ver si se podía modificar, y finalmente la propia Cristina terminó dando el ok para la modificación de esta ley, diciendo que en este contexto, con Javier Milei presidiendo y dando cuenta del uso que se está haciendo con los decretos de necesidad y urgencia, bueno, se habilitaba el espacio para finalmente modificar la ley. ¿Qué sería acá más difícil, dictar un DNU o más difícil rechazar un DNU con esta reforma? Ahora vamos punto por punto, pero para hacerte un escenario. El miércoles, cuando se termina blindando el veto al financiamiento universitario, la oposición se quiere ir con al menos una victoria y terminan forzando el emplazamiento para tratar este tema, ¿no? Va a haber, va a haber 3 reuniones. La primera va a ser el 16 esta semana, el 23 de octubre y después el 30 de octubre, con el objetivo de ya dictaminar y poder ir al recinto. Lo que se busca es, y acá son muchísimos proyectos presentados, que todos buscan modificar la ley 26.122. Vamos a la próxima placa.
Acá, yo traje el proyecto de Óscar Agos Carreño, diputado de Encuentro Federal cordobés, y quien fue el que hizo el anuncio para el emplazamiento en la sesión. Son muchos proyectos de vuelta, es uno de los 14 proyectos presentados. Acá Agos Carreño, avalado, ¿no?, cuando se termina aprobando el emplazamiento con la coalición cívica, el peronismo y el radicalismo, cuando propone los diferentes proyectos que hay ya presentados en este sentido, menciona algunos del PRO, ¿no? Claro. Y sugiere uno de la propia Silvia de los Penato, que había presentado un proyecto para modificar la ley, a modo de guiño interno, decirle al propio PRO, ustedes también acompañaban esta ley, entonces podrían venir con nosotros a la hora de reformar la ley de DNU. Lo que hace el proyecto de Agos Carreño fundamentalmente es agilizar los tiempos y aceptar la posibilidad de una aprobación parcial del DNU, ¿no? Porque son varias etapas y ahora vamos a la próxima placa para entender. Hoy no hay posibilidad de aprobación parcial. No, que fue la gran discusión que hubo alrededor del DNU 70-2023, ¿no? Que era un mega decreto de regulador que modificaba y eliminaba decenas de leyes, y había algunos sectores de la oposición cuando se estaba planteando tratarlo en el Congreso que decían: abrámoslo, porque está legislando sobre un montón de aspectos y algunas podemos estar de acuerdo, pero otras necesariamente no. No me pidas que te apruebe la toga, por ejemplo, me acuerdo. Sí, o no me pidas que lo que también le decían al peronismo, porque esto era un diálogo recurrente. Germán Martínez se acercaba a Encuentro Federal, que ahora estaba mucho más opositor, y le decían, ¿están los números para voltear el DNU 70-2023? Le decían, no, adentro del bloque no están todos alineados para terminar rechazando este decreto, porque, por ejemplo, hay muchos que sostienen la necesidad de la eliminación de la ley de alquileres. Para darte un ejemplo. ¿Y qué le respondían de Encuentro Federal? ¿Están los números para poder modificar la ley de DNU para quitar la herramienta del gobierno? Y todavía no estaba, hasta que estamos en este escenario de que sí hay acompañamiento del peronismo, que tiene 99 diputados. Sin el peronismo no se puede avanzar en este sentido. Entonces, el proyecto, temas formales de Agos Carreño, sostiene que la bicameral va a pasar a estar conformada por 12 senadores y 12 diputados, ya no son 8 y 8, respetando la proporción de las fuerzas políticas. Esto habilita un poco a que los bloques más pequeños puedan aportar número también a la discusión de la comisión bicameral. La bicameral va a tener 2 días para conformarse desde que el presidente de la Cámara recibe la propuesta para la conformación, es decir, que impide dilatar la convocatoria a la comisión bicameral, que formaba parte de las discusiones, y va a tener 10 días hábiles para emitir dictamen, la bicameral. ¿Qué más sostiene? El tema de las fechas va a ser muy importante en el proyecto, porque lo que busca es limitar la posibilidad de pisar los tiempos parlamentarios para el tratamiento de DNU, que es la estrategia que adoptan todos los oficialismos, no solamente este gobierno, lo han hecho el gobierno del Frente de Todos, el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno entonces Cristina Fernández de Kirchner. Todos y todas pisan los tiempos para poder dilatar que se trate los DNUs en el Congreso. Ahora, esto se puede dictaminar sobre la modificación de un DNU. Esto está totalmente prohibido por la ley actual. La bicameral y después el recinto puede aceptar o rechazar un DNU. No puede pedir modificarlo, abrirlo y decir que algunas partes sí, algunas partes no. Y los radicales y los de Encuentro Federal, incluso a principio de año, porque recordemos que el DNU 70-2023 se publica en el boletín oficial 10-12 días después de que asume Javier Milei. Autor de este DNU es el propio Federico Sturzenegger, que en ese momento no tenía un cargo, pero bueno, lo que le dicen los radicales es: habilítennos a modificarlo, o sea, porque hay muchas cosas que no podemos aceptar. Recordemos que se está discutiendo la propia constitucionalidad de un DNU tan grande que todavía quedó, que está en manos de la justicia. Bueno, entonces lo que dicen es, adaptándonos a los nuevos tiempos que hay con la posibilidad de sacar decretos de necesidad de urgencia que refieren a muchas materias, tenemos que incorporar la posibilidad de modificarlos. Otro punto que es clave, que tiene que ver, no, vamos a la placa anterior, que no lo... que las cámaras deben pronunciarse por la aprobación, modificación o rechazo del DNU en 60 días. Si en esos 60 días las cámaras no se pronuncian, el decreto de necesidad y urgencia automáticamente queda rechazado. Es decir, lo que forzaría al Congreso a sistemáticamente tratar los decretos. En la actualidad no hay 2 meses. Claro. No, en la actualidad pues no tratarse nunca. Totalmente. Que es lo que suele suceder. O años después, sí. Y esto es lo más importante, porque están habiendo conversaciones sobre cuál va a ser el dictamen unificado, y de vuelta hay muchos proyectos, muchas diferencias, pero si hay un punto en el cual están todos los sectores de acuerdo, es en este. El rechazo de una cámara implica su derogación.
todos los proyectos sostienen que igualar los proyectos de ley a los decretos de necesidad de urgencia. Si con un proyecto de ley te lo rechaza una Cámara, el proyecto de ley se termina suspendiendo y no lo puedes volver a presentar por un año, bueno, que con los decretos de necesidad de urgencia suceda lo mismo. Si una Cámara lo rechaza, entonces el decreto en general queda rechazado. No es que necesitas que vaya a otra de las cámaras. Así que bueno, se empieza a tratar el día miércoles estos diferentes proyectos de reforma de la ley de DNU, con un escenario de vuelta de la oposición que está haciéndose de este último tema para quitarle la herramienta de la libre disposición de los DNU que está teniendo nadie conoce el futuro, pero puede ser que pase con esto lo que pasó con el tema universitario. ¿Qué te dice el oficialismo? ¿Y qué piensan sobre este proyecto de ley para modificarlo? ¿Viste? Bueno, lo vetaremos. Exactamente, claro. Ojo que acá... Y tengo el... No sé. Pará, porque bueno, el tema pro. Uy, me están retando las dos. Porque Oscar Agos Carreño, cuando... No sé si lo dijiste ya, A ver. Cuando pidió el emplazamiento, recordó que hay proyectos de Patricia Burrich, de Silvia Los Penato, digo, o sea, se le complica al PRO poner palos en la rueda en este tema. Sí. Yo, es lo que decía hoy María, ¿no? Habrá que ver cuál es el momento, porque encima se está discutiendo, ya se empieza a discutir toda la convivencia del PRO y la Libertad Avanza en Capital y en la provincia de Buenos Aires. Si van a convivir como primos hermanos, van a hacer lo mismo, si van a competir, ¿no? La verdad. Exactamente, pero bueno. Sí, todo lo mismo que vemos en el peronismo ahora, las internas por el Partido Nacional, todos ya están pensando en las listas y en las elecciones del año que viene. Bueno, recién nos acordábamos lo recordábamos a Tito Stefani, y hay otro dato de hace un rato, que falleció otro diputado con mucha historia es Tito Stefani, un hombre, como recién decíamos, de Tierra del Fuego. La verdad que una persona muy cálida, muy amable, siempre muy dispuesta a hablar de lo que fuese. Así que ahí está el recuerdo cariñoso de todos aquellos que conocieron a Tito Stefani, que falleció hace 2 o 3 días, después de una larga y dolorosa enfermedad. Justo falleció el día del aniversario de Ushuaia. Así que era como, bueno, la efeméride se juntaba. Y nos tenemos que ir, pero otro dato también de hace un rato es que dolorosamente tenemos que informar que falleció Lorenzo Pepe, un histórico dirigente gremial, dirigente ferroviario, un diputado peronista y el hombre que terminó su vida política como director del Instituto Juan Domingo Perón, un tipo muy querible, muy importante en la historia gremial y política del peronismo, Lorenzo Pepe. Tenemos que terminar. María Caferata, muchísimas gracias. Hasta mañana. Débora Durieta, igualmente, muchas gracias. Y nosotros volvemos mañana a las 11 de la mañana. Gracias, buenos días.